Vamos ahora a conversar con Augusto Salvato. Él es autor, junto con Mateo Salvato, del libro País de Mierda. Vamos a ver si la Argentina es un país de mierda. Gracias por venir a Semana Política. Por favor, gracias por la invitación. Y aquí lo tenemos. Vamos a mostrárselo a la cámara, el libro. Queremos hacer un planito del libro, País de Mierda. Aquí lo tenemos. Muy recomendable. Y la bajada dice, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Lo cual ya nos da una pista, Augusto, sobre de qué va la cosa. A ver, ¿por qué sí? No vamos a hablar de la campaña porque fue un tema que se habló mucho en la campaña. Estamos en veda. ¿Por qué crees que se habla tanto de que la Argentina es un país de mierda en algunos sectores sociales? Vamos a hablarlo en estos términos. Sí, bueno, muchas veces lo que nosotros vemos es que esa dicotomía, esa, si se quiere, dualidad entre ser el mejor país del mundo y ser un país de mierda, está presente incluso en las mismas personas, en el mismo día, con un rango de un puede pasar un evento en el medio que haga que uno cambie de opinión, ¿no? Y ese relato, esa narrativa, esa lógica, está muy presente en la idea de la argentinidad desde los inicios mismos de la Argentinidad. Un poco buceando sobre este tema, tratando de explorar, de entender esto, una de las cosas que vimos, que descubrimos, es que esta lógica está presente históricamente. Nosotros lo llamamos narrativa decadentista. Y tiene que ver con muchos factores, entre ellos te nombro uno, que es que generalmente las personas que estudiaron la argentinidad, la estudiaron para cambiarla, para transformarla, para hacer algo que no somos. Es interesante porque cuando uno está en Argentina, escucha por todos lados que somos un país de mierda. Cuando viaja al exterior, escucha que los argentinos somos arrogantes y que pensamos que venimos del mejor país del mundo. ¿Cómo se explica esta dicotomía? Solamente en la Argentina podría darse una situación así. La realidad es que hay ahí un punto que tiene que ver con que a lo largo... Este libro surge de un paper que buscó estudiar cómo hablábamos los argentinos de nosotros y cómo construimos nuestro poder blando a fines del siglo XIX. Un poco el objetivo que tenía la dirigencia en sentido amplio en ese momento era construir una imagen de la Argentina, que podemos después estar de acuerdo o no con esa imagen, pero había un propósito, que era, bueno, atraer principalmente inversiones y personas. Aparte hablas del siglo XIX, digamos sí. Esto. Todo proceso de construcción nacional justamente es una construcción. Exacto. Y en gran medida, en abrumadora medida, en la construcción de un imaginario. La Argentina, como muchos países que no tienen raíces históricas milenarias, ha tenido que construir su identidad nacional. Así que bueno, de esto es de lo que estás hablando, digamos. Es un proceso de construcción deliberado. Absolutamente. Y en este proceso de construcción deliberado, lo que se buscó en su momento fue construir una imagen disociada de América Latina. Es decir, construir un país que fuera, o una identidad nacional, que fuera un enclave europeo en América Latina. ¿Civilización o barbarie? Bueno, digamos, desde ahí, ¿no? Claro, la barbarie es el país de mierda realmente existente en aquel momento, entre comillas, esto por supuesto, lejos estoy de pensar esta cuestión, y la civilización es el país en el que nos tenemos que convertir. Es como que ese clivaje sigue presente. Sigue presente con el problema de que ese país en el que nos queremos convertir probablemente va mucho más allá de lo que nosotros somos como país y de incluso nuestras propias virtudes. Si uno estudia, por ejemplo, las distintas formas en que se habla de la Argentina, lo que se busca es cambiar lo propio. Quizás el caso más paradigmático tiene que ver con la cuestión del gaucho, ¿no? Es decir, durante el siglo XX, ya la segunda o tercera década del siglo XX, se retoma el gaucho para construir la identidad nacional, pero sin gauchos. Es decir, el gaucho de José Hernández, que más allá de que José Hernández lo trabaja en función de su infancia en el campo y demás, se toma el gaucho que viene de la literatura, no el gaucho real, en un país donde ya se había atacado incluso físicamente, ¿no? Ahora, país de mierda o país extraordinario, nos cuesta mucho asumir que somos un país como todos con problemas. Recién vengo a hacer un par de comentarios internacionales, de hablar de problemas ambientales extremadamente graves en 3 continentes por lo menos, de una situación en Ecuador que se ha ido realmente de las manos en términos de narcocriminalidad. A ver, nosotros tenemos problemas económicos, por supuesto, un empobrecimiento creciente de amplias capas de nuestra sociedad, un problema inflacionario que nos estalla a los ojos, pero también somos, como decíamos con nuestro anterior entrevistado, un país
con un desarrollo tecnológico, industrial, científico, educativo, muy ponderable. ¿Por qué no nos podemos asumir simplemente como un país con problemas que facilitaría la tarea de distinguir los problemas, abordarlos y resolverlos? Nos cuesta mucho definirnos como un país normal. O sea, somos bastante más normal de lo que creemos. O sea, te agrego a esas Eso está cosas. buenísimo, porque decimos, tenemos el Papa, tenemos a Messi, tenemos a Maradona, tenemos premios Nobel. ¿Somos extraordinarios o no? ¿O somos una porquería? Somos un país, punto. Bueno, exactamente, con todas sus complejidades. Y te agrego algunos puntos. Somos un país que tiene un saldo migratorio positivo. Es decir, entra más gente al país de la que se va. Y sin embargo, constantemente estamos hablando del aluvión migratorio de la Argentina, de la gente que se va masivamente del país. Que en realidad, si vamos a los datos, es empíricamente falso. Es decir, hay mucha gente que se va, vivimos en un país globalizado, mucha gente que se va a estudiar, que se va a trabajar, que después vuelve, algunos y otros no. Pero lo cierto es que hay solamente un 3%, entre un 3 y un 13,5% de los argentinos que viven afuera de la Argentina, mientras, con todo el amor que le tengo al pueblo uruguayo, que es un pueblo hermoso, el 4% de los uruguayos viven en la Argentina, ¿no? Entonces, un país que ha expulsado una buena parte de su población, por Absolutamente. supuesto. Ahora, ¿hay algo que te explique el desapego hacia la Argentina de una parte importante de la dirigencia? Una vez más, sin hacer menciones específicas, esta cuestión de observar a la Argentina casi como un entomólogo mira un bicho, digamos, ¿no? Y que lleva estos diagnósticos tan categóricos y negativos. Sí, bueno, está esa cuestión presente de que está muy arraigado en nuestra forma de ver a la Argentina el relato decadentista. Y la promesa incumplida, ¿no? Ese síndrome de la promesa incumplida está presente, incluso hasta más literariamente, desde el propio origen de la Argentina, ¿no? O sea, nuestro nombre hace referencia a La Plata, que acá no había, Eso ¿no? es extraordinario. El nombre de nuestro país tiene que ver con una promesa inexistente. Absolutamente. El país de La Plata, Argentina. Argentina relativo perteneciente a La Plata. Es una palabra de origen latino. Es una promesa incumplida dentro de lo que son un montón de nombres de diseño en América Latina. A ver, Chile es un ají, Brasil es un árbol, Uruguay es un río, Paraguay es un río, Claro. Ecuador es un paralelo, el paralelo cero. Así que, bueno, el nuestro también surge de una fantasía, digamos. De una fantasía, de una promesa incumplida. Esas promesas nos acompañan después a lo largo de toda la historia. Y los mismos actores políticos permanentemente buscaron de alguna forma transformar lo que era esa Argentina, llevarlo hacia hacer algo que no es, en lugar de trabajar con aquellas cosas que sí tenemos. Y eso, de alguna manera, lo que fue provocando, especialmente durante el siglo XIX, que es el periodo en el que se construye la nacionalidad, es esa idea de que teníamos que volver a un pasado glorioso que está muy presente en la actualidad, ¿no? Esa cosa de tenemos que volver a la época en donde éramos la principal potencia del mundo. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos los diarios de la época, los discursos de la época, nosotros ahí citamos, por ejemplo, uno de Leandro N. Alem diciendo: nos llevaron hasta un lugar de no retorno, este país no tiene vuelta atrás, ¿no? 1890, Revolución Alguno del diría, Parque. qué razón que tenía. Bueno, pero hoy cuando queremos volver a ese Había momento, vueltas atrás. Claro. Había vueltas, Había muchas claro. cosas para hacer. Pero es el relato decadentista y es esa narrativa decadentista que nos va a acompañar a lo largo de toda la historia y que, como vos decís, nos impide ver que somos un país más normal de lo que parecemos. Por último, el relato decadentista, vos decís, y me interesa ese concepto. Nos está haciendo falta otro relato, tal vez, ¿no? Un relato que reflote cierta épica nacional para resolver lo mucho que tenemos que resolver. Sí, nosotros ahí lo que planteamos es la idea de pasar de esta narrativa decadentista a una narrativa de la oportunidad y de futuro. Es decir, ningún país se desarrolló a lo largo de la historia sin una narrativa de futuro que piense en la oportunidad y que básicamente sea lo que impulsa y motive a las personas, a los ciudadanos, a levantarse todos los días, a trabajar y a darle para adelante, básicamente. ¿Cuáles son los elementos que hay detrás de ese relato? Bueno, hay un montón, los que vos mencionabas, ¿no? El talento que hay en la Argentina, la capacidad, digamos, que tenemos en la industria del conocimiento. Tenemos un montón de elementos para trabajar ese relato de futuro, pero es muy importante que lo veamos como algo que no es algo etéreo, que decir, bueno, sí, un relato, no te va a cambiar la economía por un relato. Bueno, lo cierto es que en este mundo desordenado en el que vivimos, que vos lo describís muy bien, es muy importante tener una narrativa que nos posicione como un país que de alguna manera tenga una mirada hacia el mundo y que hable de sí mismo hacia el mundo de una forma atractiva, por lo menos. Augusto Salvato, muchísimas gracias por haber venido, me encantó escucharte. Un placer enorme. Bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy.